Información, pues mire, deben 600,000 los dueños de predios en San José. Hará el municipio 60 notificaciones. Mire, sobre este asunto del fraccionamiento San José ya habíamos platicado en alguna ocasión de la problemática. Esta fue una colonia de interés social, yo recuerdo, el objetivo era brindarle un patrimonio a las personas pues que no tenían, y a las personas que estaban pagando renta, personas que no tenían la posibilidad económica de hacerse de una casa, o sea, por otra forma, por otra vía. Incluso no tenían acceso a Infonavit, a cualquier otro servicio que les brindara la oportunidad de tener una casa. Lamentablemente, como en muchos casos sucede, bueno, pues ahí los que aprovecharon, o muchos que aprovecharon, por no generalizar desde luego, porque ahí hay gente muy humilde, muy honesta, que llegó en aquella ocasión, porque gente que sí tenía la urgencia, la urgente necesidad de llegar pues a vivir en lo que se pudiera, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues se construyeron pies de casa que las personas que tenían necesidad inmediatamente fueron y las habitaron, ¿eh? Pero hubo gente que compró hasta de a 2 o hasta de a 3 y los juntó y luego hizo hasta centros comerciales y casas enormes que la verdad es que no eran para ellos, sino para gente que no tenía capital, que no tenía posibilidad de compra. Por eso el municipio les pidió un enganche y después que fueran pagando poco a poco en mensualidades. Sin embargo, pues hubo gente que llegó, tomó posición, pagó el enganche y jamás volvió a pagar nada. Es más, ni siquiera volvió a habitar esas casas. Jamás. Hubo lotes que se vendieron ahí que a la fecha todavía están sin fincar. Entonces, pues, ¿de qué se trata? Bueno, pues un total de 60 personas serán notificadas y antes del viernes se aplicará la primera para que realicen el pago del terreno que adquirieron en la colonia San José, adeudos desde el año 2003. Adeudos del año 2003 al menos 600,000 pesos, y de no acudir a regularizar su situación comenzará la reversión de lotes, es decir, se los quitarán para entregárselos a personas que verdaderamente lo necesitan. A partir de esta semana se interpondrá la primera notificación de 60 aplicadas de manera paulatina. Esto es con el fin de recuperar los predios que no han sido pagados, los cuales compraron en el año del 2002. El ingeniero Samuel Portillo, coordinador de Ecología y Desarrollo Urbano, dio a conocer que después de la notificación tendrán 5 días hábiles para acudir a regularizar la situación. Las opciones para solucionar este problema son liquidar el adeudo, traspasar el predio o desistir para su reversión. O pagan o se lo traspasan a alguien que sí lo necesite y que sí lo habite, o desistir decir, ¿sabe qué? No, pues ahí está el predio. Yo recuerdo que algo similar se llevó a cabo en la administración pasada, presidida por el licenciado Oscar González Luna, cuando estaba en Desarrollo Urbano Gaudencio Ataide, se inició y también hubo la intención de revertir esos lotes, que incluso hubo propietarios no de lotes, sino de casitas, de pies de casa, que como no lo usaban y con el temor de que se los quitaran, dijeron, no, pues yo mejor lo vendo, y hubo personas que vendió mejor, vendió a otras personas, pero bueno, pues al final de cuentas hubo gente que aprovechó, gente que lo necesitaba, pero incluso los vendieron baratísimos, El hecho de no tener una escuela, además de contaminación en terrenos abandonados, es lo que ocasionó que las personas hayan adquirido un predio o pie de casa para vivir. La mayoría no construyó o solo abandonaron la vivienda, lo que reduce el número de familias que habitan. En el año del 2002, el municipio adquirió una reserva territorial para otorgar vivienda o un terreno a las personas para que tuvieran un lugar. Solo debían dar un enganche y pagar 381 pesos cada mes por un lapso de 6 años hasta completar 36,400 pesos y algunos hasta 15,000. Fíjese, tenían que pagar 381 pesos, mucho menos de lo que les cuesta una renta. Usted sabe que hoy en día las rentas pues son elevadas, son caras. Bueno, depende también de la casa, ¿no? Pero pues 381 pesos como si pagara una renta mensual.
y al cabo del tiempo, bueno, pues la propiedad ya era suya. De los 60 que serán notificados, al menos 20 en su momento y en diferentes años posteriores al vencimiento, solo el acuerdo firmaron porque no volvieron a hacer pagos. Nada más firmaron el acuerdo, pero nunca volvieron. Así lo declaró el ingeniero Portillo. Hasta el momento, el adeudo asciende a 600,000 pesos, pero si no se acercan en los 5 días hábiles, habrá de iniciarse la reversión del predio, con el fin de recuperar el terreno y poder otorgarlo a otras familias que sí lo necesitan. El coordinador de desarrollo urbano mencionó que dentro de las visitas que han hecho a la colonia, se percataron que algunos dueños de pies de casa sí construyeron, sin embargo, decidieron lucrar con el predio. Dentro de los términos y condiciones, se estableció que no podían hacer lo anterior mientras se encontraran en proceso de pago. Incluso, después de 5 años de obtener el título de propiedad, es cuando podían venderlo. Por último, se invitó para que acudan a liquidar ese adeudo. Además, utilicen el predio, porque muchos abandonaron la casa y los terrenos afectados, o sea, los abandonaron también y afectaron a los demás vecinos. Así que esa es la invitación. Muchos abandonaron la casa y los terrenos, afectando a los demás vecinos. Entonces, si abandonaron las casas o no las habitaron o no construyeron, pues es porque realmente no tenía necesidad, ¿no? Efectivamente, la situación económica no es buena, es difícil, pero oiga, pues ya en tantos años, pues por lo menos hay poco a poquito que se vieran.